Ahora sí, con nuestro primer invitado, el doctor Jofre Campaña. Doctor Campaña, muchísimas gracias por acompañarnos en este día aquí a través de Ecuador en Directo. Bienvenido. A ustedes, muchísimas gracias. Buen día. Doctor, bueno, cada vez que nosotros tenemos que entrevistarlo, tenemos que contar o tenemos que hablar algo que tiene que ver con el gobierno. Y el gobierno, al parecer, no sabe, yo no sé quién lo asesora, o tal vez no se deja asesorar, o está metiendo la pata muy seguido, o lo hace a propósito para distraer cualquier cosa. Esto de que el presidente de la República emite un comunicado solicitando la renuncia de un vocal del Consejo de la Judicatura, da a entender que el gobierno está de alguna manera metiendo la mano de una manera directa a la justicia o qué. Bueno, yo creo que lamentablemente el presidente, y hay que entender, no es abogado y por tanto tiene muchas distorsiones en lo que significa el ejercicio de la función pública y de la función del presidente de la República. No entiende ciertas cosas, porque desgraciadamente pues hay ciertos temas que requieren cierto conocimiento previo, cierta especialidad. Y cuando una persona no entiende o no sabe algunas cosas, lo que tiene que hacer es preguntar, pero preguntarle a gente que sepa. El problema es que el presidente está rodeado de un poco de gente que no sabe, que no tienen idea de estos temas. Y eso lo lleva a una enorme confusión. ¿Cuál es la confusión en este caso? Pensar que cuando un presidente de la República, no como presidente, sino como el presidente, el jefe de una función ejecutiva, el líder de la función ejecutiva, nomina a una persona para un cargo público, para que esa persona nominada pueda participar en un proceso de selección. El error está en creer que esa nominación lo vuelve jefe del nominado. Y allí hay una equivocación pues de fondo, porque una cosa es nominar a alguien que entra a formar parte de un proceso de selección y otra es ser jefe. El presidente es jefe de ministros, es jefe pues, una cantidad importante de funcionarios, es jefe del secretario de la administración, es jefe del asesor jurídico de la presidencia, es jefe de los asesores, etcétera. Pero pues el presidente no es jefe de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana ni es jefe de los miembros del Consejo de la Judicatura. Entonces, ahí hay un error conceptual. El problema es que de ese error conceptual no lo sacan asesores que no saben de estos temas especializados de derecho público. Y creo que ese es uno de los gravísimos errores del gobierno. Y me parece que es una de las grandes deficiencias de su gestión. Porque, mire, yo no creo, francamente, no creo que la intención del presidente sea meter la mano en la justicia como tal para controlarla. No creo. Lo que ocurre es que hay una deformación en el pensamiento que lo hace suponer que el jefe de los miembros o de este miembro del Consejo de la Judicatura, y que por tanto siendo el jefe, probablemente con buena intención, le diga, mire, el Consejo no está funcionando bien, yo creo que hay que hacer que esto funcione, por tanto renuncie porque usted ya no me representa. Ahí está el error de bulto y de fondo. Es decir, es un error conceptual de qué es el Consejo de la Judicatura, de para qué sirve el Consejo de la Judicatura, de cómo se ejercen las competencias propias del Consejo de la Judicatura, y es no entender justamente que hay un principio fundamental de la no injerencia de otras funciones del Estado en este Consejo que es fundamental y que es el órgano administrativo en definitiva de otra función del Estado, que es la función judicial. Por tanto, no creo que haya la mala intención en querer apropiarse de jueces como hacía antes Alexis Mera o estas cosas. No, no creo que esa sea la intención. Lo que pasa es que los resultados al final del día tienen una connotación política que es pésima para la imagen del presidente. Porque evidentemente la oposición política inmediatamente lo que lo acusa es de querer apropiarse de la justicia. Cuando no creo que esa sea su intención. Entonces creo que desgraciadamente, el mayor déficit de este gobierno es el tener asesores jurídicos capaces. Tiene un grupo de gente incapaz que de estas cosas no entiende, y como el presidente no entiende, pues estamos allí en un grupo de gente que no entiende nada de cómo funcionan estas instituciones del Estado, cómo funcionan estos segmentos en que se distribuye el poder político, y eso es lo que trae como consecuencia de estas lamentables decisiones que además políticamente son tan malas
que traen resultados. En el caso de la respuesta y la carta del doctor Muñoz, me parece que es contundente, que lleva incluso a la burla, ¿no? Es decir, cuando ya el miembro del Consejo de la Judicatura le dice al presidente renuncie, está jugando el juego que el presidente quiere jugar con él. Y esto pues lleva unos temas muy serios a nivel de discusión pues conyugal, por así decirlo, ¿no? Entonces, me parece que es lamentable, es penoso, porque la majestad del poder, esta capacidad de obrar conforme a la Constitución, la ley, la doctrina, la jurisprudencia, etcétera, quedan destrozados y terminan las discusiones parecidas a las que pasan ahora con Maluk y Vasco y estas cosas que son tan lamentables para el país. Doctor, tal vez si el presidente de la República hubiese dado esas declaraciones de una manera espontánea en alguna entrevista, porque ya estamos acostumbrados que el presidente está metiendo la pata constantemente, pero esta fue una carta redactada, me imagino, por el asesor jurídico de la Presidencia de la República, y como usted dice que tal vez esas personas tal vez no son tan capaces para hacer este tipo de recomendaciones, y que el presidente de la República cometa esas barbaridades anunciando, porque quien queda mal es el presidente de la República, los otros tal vez se puedan escudar. Mire, por cosas menores, mucho menores, en mi estudio jurídico cualquier abogado sería despedido inmediatamente. Inmediatamente. Pero ¿qué ocurre? Que acá tenemos efectivamente la pregunta del millón es quién redactó esa carta. Y una carta de tal trascendencia no debe o no podía ser firmada, redactada, sino por el asesor jurídico. Pueden haber intervenido 10 ministros, pero el asesor jurídico de la presidencia está allí para decirle al presidente, presidente, esto no se puede hacer. Entonces, y yo le hablo con antecedentes. Cuando yo estuve en la asesoría jurídica de la presidencia de la República con el doctor Gustavo Noboa, estas cosas no pasaban. Y cuando alguna equivocación podía producirse, o era una equivocación menor, nunca el presidente de la República, ese funcionario era inmediatamente destituido, separado. No por malo ni por mucho menos, sino que no tenía la formación necesaria para manejar semejante responsabilidad. Pues yo creo que este doctor Pozo que está allí le está haciendo un gravísimo daño al presidente de la República y con él el equipo de asesores. Una de las cosas inmediatas, fundamentales que el presidente tiene que hacer es cambiar ese equipo jurídico que no sirve. Pueden ser brillantes abogados para el derecho privado, para trámites aduaneros, cuestiones comerciales, etcétera, porque hay especialidades, como usted comprenderá, pero la presidencia de la República, la asesoría jurídica de la presidencia de la República les quedó infinitamente grande. Doctor Campaña, buenos días. Tomando en Bueno, consideración esto, ¿qué lectura le podemos dar a que el presidente de la República aún notifica a Guadalupe Llori sobre su salida del país cuando ya hay un cambio en la Asamblea y ya está establecido? ¿Qué lectura le podemos dar a eso? ¿No lo acepta, no lo asume, está mal asesorado? bueno, yo he visto una comunicación del presidente que va dirigida al señor Sequicela como presidente de la Asamblea. De tal manera que me parece que efectivamente el presidente de la República escribió y notificó su salida del país a quien debía hacerlo. Es decir, Pero hoy hay una por... copia, Guadalupe Llori. Bueno, yo no entiendo esa copia. Ese es otro error. Yo no he visto la copia como tal, ni sé, ni he visto que el documento oficial diga con copia Guadalupe Llori. No lo sé. Lo que puedo afirmar es lo que he visto. Y lo que he visto es la carta dirigida a Sequicela, al presidente de la Asamblea. Ahora, si hubiera esa carta copiada a Guadalupe Llori, sería una barbaridad, porque cópiesela entonces a cualquier otro legislador. En este momento hay una situación clara en el país. Institucionalmente, el presidente de la Asamblea es el doctor Sequicela. Y por tanto, copiar una carta de esas a Guadalupe Llori o a cualquier otra persona es otro error, otra barbaridad de la presidencia de la República. Doctor, el presidente Lazo, bueno, es quien lidera el movimiento Creo, ese movimiento que en virtud de varias acusaciones hechas pues, por diferentes asambleístas que manifiestan que hay corrupción dentro de su partido, de su bancada, que han gestionado puestos. En base a su análisis y su conocimiento, podemos decir que ya no solamente el presidente como tal está debilitado, sino que poco a poco se ha ido debilitando su bancada. Mire, Creo ya no existe. Creo fue simplemente una construcción necesaria, fue una plataforma política para llevar a alguien a la presidencia de la República. Eso fue Creo. Creo nunca ha tenido ideología, Creo nunca ha tenido un espacio político importante como tal. Y eso explica el debilitamiento total.
y lo vamos a ver en las próximas elecciones seccionales. Van a tener unas derrotas terribles en todo el país, terribles. Entonces, no existe ya en la estructura político-partidista un partido político o un movimiento, creo, que tenga algún peso. Allí ya no hay nada y eso va a terminar de comprobarse en las próximas elecciones. Al punto de que en la propia asamblea, creo, como tal, no significa absolutamente nada. Entonces me parece que la pésima gestión de este año de gobierno, desde el punto de vista político y desde el punto de vista social, eso hay que aclararlo, eso pues es muy perjudicial para, creo, como movimiento o como partido político. De tal manera que creo que este partido va a pagar los platos rotos del mal gobierno que hemos tenido este primer año. Quiero tocarle un tema antes de darle paso al licenciado de la Cruz nuevamente, y es la revocatoria de mandato. Porque ya desde el fin de semana empezamos a escuchar, pues, ¿no?, el tema de que el Tribunal Electoral aprobó la solicitud y que va a pedir, pues, los descargos al presidente. ¿Debería al presidente quitarle el sueño esto? Yo creo que no, porque he sabido que allí está, pues, el ingeniero Pita, y el ingeniero Pita todos sabemos a quién responde, ¿no? Es decir, responde al presidente de la República. Yo lo he escuchado en unas declaraciones esta mañana y el ingeniero Pita ofrecía transparencia y estas cosas. ¿Qué transparencia van a tener quienes son, pues, parte de alguna manera de una estructura que llevaba a Guillermo Lasso al poder? Yo personalmente no creo que prospere en el tribunal o en el Consejo Electoral el tema de la revocatoria. Creo que hay méritos, porque es evidente que el presidente ha incumplido su plan de gobierno. Creo que hay méritos, pero me parece que saltar el obstáculo del Consejo Electoral va a ser muy complicado. Y especialmente porque, si bien hay una plataforma que está atrás de esta revocatoria, me parece que no tiene ningún peso político como tal. No tener peso político es un tema que no termina de cuajar en la ciudadanía. Yo creo que hay un enorme descontento, eso es indudable. Hay un enorme descontento en la ciudadanía. Pero me parece que de allí a pensar que la ciudadanía quiere que se vaya el presidente Lasso, no va por allí. Yo creo que la gente lo que quiere es que el presidente rectifique. Que rectifique, pero que dé un giro de timón absoluto a su gobierno. Eso implica una renovación fundamental de su equipo de trabajo, renovación de ministros, etcétera, y un enfoque de gobierno hacia lo social. Mire, mucha gente aplaude la gestión financiera del gobierno y dice, bueno, es fantástico que se ha reducido el déficit fiscal, es fantástico que se está empezando a pagar a Solca, es fantástico que ha bajado el riesgo país. Sí, el problema es que nada de eso sirve si no va acompañada de una política social. Es decir, ¿de qué nos sirve como Ecuador bajar el déficit fiscal cuando en los hospitales la gente se muere porque no hay medicamentos? ¿De qué nos sirve? Entonces yo creo que el presidente debe dar un giro absoluto, radical, sin hablar ya del tema de seguridad. Y mire que, por ejemplo, he podido leer esta mañana el proyecto de ley para el uso progresivo de la fuerza. Ese proyecto es un gran engaño nacional, eso no cambia absolutamente nada, y lo he leído con detenimiento. No cambia absolutamente nada. Sin embargo, ¿qué es lo que le venden al país? Le venden humo. No, ahora sí, con el uso progresivo se va a acabar la delincuencia. Eso es mentira, no pasa absolutamente nada. Y además, detalles muy importantes en este proyecto de ley aprobado. Se dice, por ejemplo, que toda la seguridad interna corresponde a la fuerza pública, entiéndase Fuerzas Armadas, Policía Nacional y el equipo de guías penitenciarios. Y la pregunta es, ¿y cómo es que están aquí agentes de los Estados Unidos armados, como se dio en las noticias ayer? Entonces, ¿bajo qué consideración? ¿Bajo qué fórmula legal? A mí me parece que es importantísima la cooperación internacional, indudable, importantísima. Y allí sobre ese tema también me apena, por ejemplo, que la cooperación de los Estados Unidos hoy por hoy, y lo hemos visto en los noticieros, ha sido entrega de computadoras, impresoras, cosas así. Y luego vemos que la Unión Europea va a hacer una donación de 2.5 millones de euros para tareas y temas administrativos, comprar camionetas y cosas de estas. A mí como presidente me daría vergüenza en un país que tenga que estar mendigando computadoras o impresoras a Europa o a los Estados Unidos. Entonces, esa es una muestra de lo mal que está el tema, de lo mal que se enfoca. Necesitamos cooperación internacional, sin duda, necesitamos inteligencia, necesitamos formación, necesitamos capacitación. Por favor, las impresoras las puede comprar cualquier ministerio, o esta otra tontería que escuché esta mañana decir al ministro, al gobernador de Guayas, Pablo Rosamena, y voy a parodiarlo, ¿no? Es decir, ahora resulta que, señores de la Policía Nacional, el señor Pablo Rosamena les va a dar descuentos en la compra de lámparas Mario, para que así puedan combatir el AMPA más iluminados. Estas son tomadoras de pelo, es decir, tomadoras de pelo.
la gran gestión de Pablo Rosemena, que es el gobernador. No puede ser en lograr que 4 o 5 comercios en la Cámara de Comercio den descuento a la policía. Tal parece que están haciendo negocios. Parece que Pablo Rosemena siguiera siendo el presidente de la Cámara de Comercio. La delincuencia no se combate dando descuentos en la compra de lámparas Mario. El problema es que ante esa incompetencia, insisto, Pablo Rosemena es un gran tipo, sería tal vez un gran ministro de Economía, pero no lo pueden enviar a la gobernación del Guayas. Esos son los errores garrafales del gobierno. Entonces me parece que salvo que exista un cambio rotundo en el rumbo del presidente, la gente pudiera tomar otra actitud y decir, no, la verdad es que como el gobierno no cambia y no va bien, pues vamos a la revocatoria. Creo que no es este el momento de la revocatoria, creo que es el momento de la rectificación. Ahora, si el movimiento por la revocatoria sirve para que el presidente rectifique, bienvenido sea. Doctor, volviendo al tema de la revocatoria, ¿usted cree que esos 7 días que tiene la Presidencia de la República para presentar los descargos de este pedido de revocatoria de mandato, porque de acuerdo a lo que hemos visto y lo que nos han dicho las personas que conforman este colectivo nacional, el presidente no ha cumplido. En la mayoría de su plan de gobierno no lo ha cumplido. ¿Usted cree que si se presenta ese descargo, sea tan fácil para los miembros del Consejo Nacional Electoral aceptarle el descargo a favor del presidente de la República? Pienso que sí. En ese consejo... ¿Qué podrían argumentar ellos? Mire, cuando usted toma decisiones a esos niveles, la argumentación es lo de menos. Y le pongo este ejemplo, mire, usted toma 2 o 3 o 5 o 10, no importa, buenos abogados, y les dice, aquí tengo este expediente. Dale vuelta a este expediente y contéstalo y desecha los argumentos con otro tipo de argumentos. Y usted coge a buenos abogados, me refiero, en cuanto a la capacidad de argumentar, y simplemente le dan vuelta a la petición y encontrarán que no hubo incumplimiento del plan de gobierno por A, B, C o D motivo. Eso se maneja muy fácilmente. Entonces, como le digo, yo no tengo ninguna confianza en el Consejo. Me parece que es un Consejo que no obra de forma imparcial, ni mucho menos. Y sobre esto, perdone porque es muy importante. Esta mañana también le preguntaban al ingeniero Pita qué medidas se han tomado para evitar que los dineros de narcotráfico financien las próximas elecciones seccionales. Y dice que él recién está notificando que hay que tomar medidas sobre esto, ¿no? Yo me pregunto, pero ya se olvidaron del caso del presidente Samper en Colombia. ¿Acaso esto es nuevo? Entonces, dejaron que esto estalle, que el país esté totalmente contaminado, para recién que la gente del Consejo Electoral diga, y me refiero puntualmente al ingeniero Pita, y lo dijo esta mañana en Pavisa, es posible que él recién esta mañana diga que va a hablar con los otros miembros del Consejo para analizar qué medidas se deben tomar. Me parece que es una barbaridad lo que está pasando. Por tanto, de ese Consejo Electoral puede esperarse cualquier cosa. ¿Otro colectivo puede presentar otra revocatoria de mandato o solo una vez se puede presentar esto? Mire, yo creo, salvo opiniones en contrario, que la revocatoria puede presentarse cuantas veces existan quienes piensan que hay cierto incumplimiento. Ahora, no hay otra cosa que menos cierto. Alguien puede alegar que hay incumplimiento, el colectivo actual. El Consejo Electoral dice, una vez revisados los descargos de la Presidencia de la República, entendemos que no hay incumplimiento, en ese momento pues se acabó el tema. Es decir, no podría presentarse en este mismo momento y por la misma causa otro pedido de revocatoria. Tendrían que buscar otra causa. Tendrían que buscar otra causa de esperar al año siguiente. Es decir, ese es el problema, porque el momento en que el Consejo se pronuncie y diga, aquí no hubo incumplimiento del plan de gobierno, pues ya dijeron que no hubo incumplimiento. Y por tanto, el obstáculo sería ya insalvable. Carla. Distinto es que otros colectivos lo intenten ahora mismo antes de un pronunciamiento del Consejo Electoral y que eventualmente puedan acumularse varias peticiones. Esa es otra cosa. Doctor, quiero dejar claro y entender su lectura, ¿no? Quiere decir que este colectivo tuviera más fuerza en la revocatoria de mandato si estuviera apoyado por algún grupo político como tal, por alguna fuerza política, ¿sí? Es así. Sí, mientras sí. Tanto seguirá como un colectivo dándonos vueltas en la cabeza y bueno, pues ahí veremos. Y nada más, no pasará nada. Yo creo que no pasará nada. Claro, desde su punto de vista. Doctor, desde su punto de vista y desde su experiencia, el gobierno se sigue abriendo frentes. Ya vemos a los educadores, vemos pues
a los profesores, vemos a agricultores, bueno, vemos a muchos ya manifestando que van a hacer paralizaciones, manifestaciones. ¿Qué va a pasar en este país? Es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Qué va a pasar? Dejemos al lado la revocatoria de mandato. ¿Qué va a pasar en estos 3 años más que le falta al gobierno? Porque vivimos en zozobra, no hay empleo, hay inseguridad. No vemos que haya crecimiento económico, ni inversión extranjera, no hay medicinas en los hospitales. ¿Qué hacemos? ¿Qué va a pasar? Mire, ya lo dijo Yamil Maguad en su momento. El Ecuador es como el Titanic. Yo creo que hoy día es un barco a la deriva. No hay rumbo, no hay norte. Al presidente le falta pelearse con él mismo cuando se mira al espejo. El presidente no construye puentes con nadie. Y lo peor es que no los construye con la sociedad civil, con la gente. No hay puentes. Entonces yo creo que el presidente ha cometido gravísimos errores. Pelearse con los principales líderes de la política, nos guste o no, son los que están. Es decir, no puede pelearse con Nebot cuando Nebot lo lleva a la presidencia. Lo que tenía que hacer es sumar a Nebot y al Partido Social Cristiano en la línea de lo que conviene al Ecuador. Es decir, vamos a negociar los grandes temas. Hay temas que no son negociables. Ejemplo, no es posible que en el Ecuador se aupe al terrorismo, sin ninguna duda. Eso no se puede negociar con nadie. Pero cuando usted tiene, por ejemplo, cómo combatimos la pobreza, o normas para combatir la pobreza, tiene que negociar con todos los partidos políticos del país. ¿Qué tenemos que hacer para combatirla? ¿O qué hacemos con el IES que no funciona? Tiene que pactar con todos. Y pactar no significa el toma y daca, el te doy un hospital a cambio de... No, son acuerdos políticos lícitos en una democracia. El problema es que el presidente se ha peleado con todo el mundo, descalifica a todo el mundo, y entonces es muy complicado llegar o buscar un acuerdo nacional en los grandes temas. Y por eso es que el Ecuador está navegando sin rumbo, sin rumbo. Y por eso es que yo espero, quisiera que el presidente rectifique. El presidente necesita algo de calma. El presidente necesita tener a su lado no empleados, no patriotas que quieran llevar adelante este país. Pero cuando usted tiene empleados o tiene los principales asesores, y me refiero a Aparicio Caicedo, que ni siquiera es funcionario público, la pregunta debiera ser: ¿y quién está pagando el sueldo a Aparicio Caicedo? ¿De qué vive Aparicio Caicedo? Entonces me parece a mí grave, muy grave lo que está pasando. Y luego, pues cuando tenemos que gran parte de sus grandes funcionarios son sus empleados, nadie se atreve a decirle al presidente que usted está equivocado, porque teme no solamente que lo eche del cargo público, sino que lo eche de su entorno empresarial y profesional. Recuerde usted que la presidencia termina en 3 años. La gente que está hoy día, después de 3 años, si trabajó mucho tiempo con el presidente, dirá, bueno, y ahora yo quiero seguir trabajando con el presidente porque de eso vivo. Entonces allí es que el presidente comete uno de los más graves errores de su gestión, el tener como asesores o como ministros a sus empleados. Y eso es un gravísimo error. Ahora, doctor, muchos expertos, ya como usted lo decía, vamos a un barco a la deriva, Ecuador va de tumbo en tumbo ahí, sobreviviendo, ¿no? Pero bueno, como vienen las seccionales y vemos que no hay un partido político totalmente fuerte a nivel nacional, y eso lo vamos a constatar ahora cuando se den las seccionales y veremos pues un candidato de social cristiano ganando aquí, por acá uno de una, es Pachacuti, algún independiente, y todo veremos dividido. Y la gente luego se sienta a esperar qué pasa, a tratar de sobrevivir y espera que pase el tiempo para que cambie el de presidente. Y cuando llegue ese momento, viene la pregunta de todos. ¿Tenemos líder en el Ecuador? ¿Va a haber alguien que pueda volvernos a inspirar ese cambio? Yo creo que ese es el gran problema del Ecuador, la falta de figuras políticas. Yo creo que las figuras políticas existentes ya están contaminadas, y yo diría que todas. Por ahí se salva a Javier Hervas, a quien quiso el presidente Lasso contaminar, lo calificó de evasor. Probablemente mucha gente piensa que es un evasor. Pero si usted deja de lado a Javier Hervas, nuevos líderes no los tenemos. Y la gente, desgraciadamente, la gente no quiere entrar en política. La gente decente, salvo contadas excepciones, no quiere entrar en política. Porque entrar en política implica desprestigio, implica riesgos, implica amenazas, implica desgaste. Y es parte del gran problema. No se ha trabajado en formación política. Y es una de las cosas, por ejemplo, que Lasso prometió. Cuando él empezó con su fundación, hace ya algunos años, envió a alguna gente valiosa, jóvenes valiosos, a capacitarse en el exterior. Pero no se puede cambiar un país capacitando a 5 o a 10. Entonces el problema es ese, no hay liderazgo, los partidos políticos son los grandes responsables. Porque cuando usted mira, por ejemplo, el Partido Social Cristiano, ¿cuáles son los líderes de los nuevos?
dejando a salvo a Henry Cucalón, que me parece que es un hombre decente y que está en la banca, no entiendo por qué, y dejando a salvo a Cristina Reyes, que es una mujer luchadora. Usted dice, bueno, ¿dónde están los nuevos liderazgos en el Partido Social Cristiano? No existen. Y si lo hace lo mismo en los otros partidos, de izquierda democrática, dejando al lado a Javier Edwards, ¿quién está? No hay nadie. En Alianza País o RC5, como se llame, ¿quién está? No hay nadie. En Centro Democrático no hay nadie. En Pachacuti no hay nadie. Entonces, desgraciadamente, uno de los grandes problemas del Ecuador es la falta de participación política de gente decente, sumado a la falta de democracia interna en los partidos políticos. Es decir, ya se han anunciado varios candidatos y cuando ni siquiera se han realizado internas. Entonces, ¿cómo es que se nombran candidatos? ¿Por qué? Porque los partidos políticos tienen dueños, tienen nombre y apellido. Y de esto no se salva ninguno. Aquí están todos. Entonces, desgraciadamente, hay un problema muy serio y que desgraciadamente no va a poder eliminarse porque los propios partidos que controlan la Asamblea no van a hacerlo porque son dependientes de sus líderes. La única manera de cambiar eso es con una consulta popular. ¿Quién organiza o quién patrocina la consulta? La ciudadanía. Sí, ¿qué ciudadanía? ¿Quién se organiza? ¿Quién financia? Porque eso cuesta dinero. La gente normal no puede decir, yo mañana voy a proponer un cambio en la Constitución vía consulta, porque hay que recoger miles de firmas, toda una gestión administrativa tediosa. ¿Quién lo hace sin dinero? Entonces, si no lo hacen los partidos políticos, si no lo hace la sociedad civil, porque la sociedad civil es un intelecto, ¿sabes? ¿Quién lo hace? Entonces, desgraciadamente, esas son las grandes tareas que el presidente debería acometer, si le interesa realmente cambiar el sistema. Pero en el fondo no le interesa, como no le interesó a Correa, como no le interesó a ninguno de los últimos presidentes de los últimos tiempos. Doctor Campaña, ya en la recta final de esta entrevista, me gustaría que usted me dé su criterio de lo que justamente se publicó el día de ayer, de un video donde hay una reunión de miembros de Creo por el tema de la gerencia de la empresa eléctrica en Loja, en la cual incluso participa el prefecto y hablan también del asambleísta Byron Maldonado. Voy a poner un extracto de ese video para que después lo comentemos. Querido amigo, compañero Iván Correa, quien me puso en una conferencia múltiple con el ministro de Energía, Javier Vera, y en esa conferencia, los tres, estaba Iván Correa, Javier Vera y yo, me dijo que no me preocupe, que no sería designado el señor Joey Jaramillo, por todas las evidencias que le habíamos mostrado, y que será designado el ingeniero José Vicente Córdoba. A las 8:30 de la mañana el día viernes. Esa llamada yo puedo autorizar que cualquier empresa de telefonía la pueda poner a la luz pública. 2 horas después, a las 10:30 de la mañana, me llama el ministro de Energía y me dice que tiene otra hoja de vida destacada, de este ingeniero Alfredo Samaniego. Le digo, pero ya quedamos que iba a ir ya el ingeniero José Vicente Córdoba. Mira, si yo quiero un técnico. Me pareció ya un poco raro. Le digo, pero ¿tú de dónde sacas esa carpeta, Javier? Le dije al ministro de Energía. Pero, Rafael, esa carpeta es recomendada por el asambleísta Byron Maldonado. Y yo puedo autorizar para que esa llamada del ministro de Energía se pueda, entiendo, no sé cómo sea, yo no grabo llamadas, por si acaso, yo no soy de los que tienen esta perversa costumbre de grabar llamadas, pero yo puedo autorizar a la empresa telefónica a que abra esa llamada y pueda, todo el que quiera escuchar las palabras del señor ministro de Energía, que las estoy compartiendo con ustedes. Doctor, ¿esto no es tráfico de influencias a lo que está haciendo esta asambleísta de Creo? Bueno, de ser verdad, sin duda. Ahora Rafael Dávila es clarísimo en lo que afirma. Él lo puso incluso en un tuit en algún momento. A mí me parece terrible. Me parece terrible porque, de alguna manera, cuando llegó el presidente Lasso al poder y en toda esta carrera se nos vendió que iba a ser una gestión distinta, diferente. Y ahora ocurre pues que hay pugnas por quién ocupa tal cargo o tal otro. Luego se acusaba mucho que la persona que finalmente iba a ser designada era un gran técnico, pero que había sido un alto funcionario del correísmo por muchos años. Eso provocó un distanciamiento de la dirigencia de Creo en la provincia de Loja y evidentemente una denuncia que es gravísima, que ya debió haberse abierto una investigación en la asamblea por tráfico de influencias que debe dar como consecuencia la destitución de
asambleísta, porque si se comprueba y se verifica que en efecto hubo ese tráfico para nombrar a un alto cargo, eso está prohibido por la Constitución, expresamente prohibido, y por tanto la sanción es la destitución. Pero yo creo que no pasará nada una vez más. Simplemente pugnas que son una consecuencia de que el partido de gobierno y el presidente no tiene equipo suficiente para gobernar. Y esto, desgraciadamente, pues nos lleva nuevamente a estos actos de corrupción, porque hay que llamarlos por su nombre. Son actos de corrupción política y, por tanto, deben ser sancionados. Como no pasa nada con las denuncias que hay contra la expresidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, que también hay denuncias de parte de un asambleísta del mismo partido, el doctor, bueno, no me recuerdo el nombre en este momento, pero hay denuncias contundentes de que ella ha puesto a gobernador, ha puesto a intendente, jefe político en su provincia de Orellana, y tantas cosas que se han denunciado. Incluso esta semana o la semana anterior, el asambleísta Luis Almeida dijo que uno de los secretarios del gobierno, el señor Aparicio Caicedo, es el que pasa el sombrero. No sé si se refiere a que está cobrando por cargos públicos, pero esas denuncias ya son denuncias muy serias y graves, doctor Campaña. Bueno, hay denuncias y denuncias, que yo creo que hay que analizarlas en su justa dimensión, ¿no? A ver, en el caso de Guadalupe Llori me parece que tiene que ser investigado. Es que no hay discusión, porque no se trata de una denuncia que puso a alguna persona por allí, no. Efectivamente, habría sugerido a muchos cargos públicos importantes. Eso tiene que investigarse y si verifica que es verdad, pues tiene que ser destituida. Ahora, yo le soy muy franco, yo no le creo mucho a Lucho Almeida, ¿no? Lo conozco desde hace muchos años, pero y también conozco a Aparicio. Aparicio es un hombre complicado él mismo, de una gran formación académica, no jurídica, académica. Puede ser un muy buen profesor en cualquier universidad del mundo, pero es un pésimo gestor, nunca administró nada en su vida. Hoy mismo yo he cuestionado que él sea un asesor ad honorem, porque la pregunta es de qué vive. Pero de allí a pensar que Aparicio es un tipo corrupto que está pidiendo dinero a esto, yo no lo creo, yo lo descarto. De tal manera que yo no creo en esa denuncia de Lucho Almeida. Pero lo cierto es que el país vive una época de impunidad y eso es lamentable, ¿no? Eso es lo que quisiéramos que cambie. El problema es cómo cambia, cuando la clase política es la misma, cuando la diatriba política sigue siendo igual. Si uno ve la historia del Ecuador desde la vuelta de Roldós, es la misma historia de siempre, aquí no cambió nada y parecería ser que a nadie le interesa que cambie nada. Y yo creo que ya el presidente perdió la oportunidad de ese cambio. Ojalá rectifique o se le agire en su accionar el gobierno, pero ya el cambio profundo que el Ecuador requiere, yo creo que ya no está en manos del presidente Lasso. De tal manera que no nos queda sino rezar, por decirlo menos, ¿no? Que alguien aparezca, porque esto está muy complicado, el país está muy complicado, lo que se nos viene por el narcotráfico, las infiltraciones en toda la sociedad, es gravísimo. Esta ley de seguridad, por ejemplo, mucha gente tenía la expectativa en que eventualmente los municipios pudieran intervenir, ayudar en la seguridad a través de su cuerpo de policía. Sin embargo, se excluye abiertamente, los municipios no pueden hacerlo. Entonces, de una parte se convoca a 200 y pico de funcionarios, vamos a hacer el plan, que el plan va a ser como una reunión de 200 personas. Lo que ha habido una reunión simplemente para tratar de manipular políticamente a los alcaldes y prefectos. Y al final del día, el proyecto de ley que aprueba la Asamblea no toca para nada en cuanto a seguridad a los municipios, de tal manera que es un desbarajuste. Yo estoy muy desconcertado. No pensé que el gobierno estaría únicamente enfocado en reducir el déficit fiscal o bajar el riesgo país. No pensé, pensé que había una visión distinta, pensé que podía haber gente al interior del gobierno que le haga notar que el tema social es fundamental, porque cuando usted logra un enorme descontento de la población, no se trata de al tercer año venir a construir un hospital o lo que sea. Esa tenía que ser prioridad del gobierno desde el principio. El gobierno desperdició una maravillosa oportunidad. Ojalá podamos tener en los próximos años a alguien que sí la aproveche. Pero sí tiene prioridad de que no vuelvan los correístas al sector público o a la política. Esa es la prioridad para él. Claro, es una prioridad política, legítima, por cierto, legítima. Pero al país no le importa si vuelve un partido político o no vuelve un partido político. Lo que la gente quiere es
Necesitamos que la salud en los hospitales funcione. Entonces, la misión principal del presidente de la República debe ser que la salud funcione, que la educación funcione, que la seguridad sea una realidad y no una aspiración y un sueño. Eso es lo que tiene que hacer ahorita. Al ecuatoriano normal no le importa que el presidente diga que su misión es que el próximo presidente sea social cristiano, o que no sea del correísmo, o que no sea de centro democrático. Políticamente el presidente está en su derecho de decir cualquier barbaridad, políticamente. Pero al ecuatoriano como eso no le importa al final del día, y me parece que es un desgaste absurdo, porque el mensaje que envía es no al correísmo. Muy bien, sin embargo, yo personalmente he sido anticorreísta, y yo no quisiera que Rafael Correa vuelva al poder jamás en su vida. Pero no podemos pues cerrar los ojos de que hubo una mayor preocupación social por la gente en este país. Digamos, sería de ciegos no reconocerlo. Que se cometieron barbaridades como Alexis Mera ordenando a jueces lo que hay que hacer. Eso es reprochable, repudiable. Mera debiera estar preso y otras cosas por eso. Pero eso no significa que la misión del presidente de la República en funciones sea impedir que un partido político pueda postular un presidente, un candidato a presidente, y que ese candidato a presidente gane. Yo creo que es parte del desbarajuste del gobierno. Doctor, muchísimas gracias de mi parte. Doctor, para terminar, quiero entender su lectura, y es que la gente, ¿no? Vive momentos muy difíciles y yo digo, ¿no? Nuestro cerebro está trastornado. Pero yo le pregunto a usted, ¿el pueblo no le importa si es correísta, si es social cristiano, si es de Pachacutic? Eso quiere decir que no importa si el gobierno tiene que sentarse en la mesa y hacer acuerdos con los correístas, con los social cristianos, con los que sea, con tal de enrumbar este país. Totalmente de acuerdo, es que absolutamente de acuerdo. Mire, lo que pasa es que eso significaría que ya ese sentimiento de rechazo hacia si eres neoliberal, si eres progresista, ha terminado. Ahorita todos estaríamos simplemente en un solo objetivo, y eso habría que aprovecharlo entonces. Como lo de Chito Vera. Mire, el objetivo debe ser la solución de los problemas. ¿Cómo se resuelven los problemas? Veamos cómo, pero le pongo un ejemplo mío. A ver, nosotros necesitamos una buena carretera Guayaquil-Machala, ¿verdad? Todo el país requiere. O el quinto puente. Se requiere el quinto puente porque lejos de ser un tema de Guayaquil, es un tema nacional. Muy bien. ¿Usted cree que a la gente le importa si el quinto puente lo hace el alcalde, lo hace el prefecto, lo hace el ministro, se hace con financiamiento directo, se hace por concesión? A la gente no le importa. La gente lo que quiere es tener el quinto puente. Entonces, esta discusión estéril de la izquierda, de la derecha, del centro, son discusiones filosóficas. La gente necesita hospitales. Y cuando la gente va a un hospital necesita que lo atiendan. Y yo creo que hay un concepto que es básico. Si alguien no tiene para pagar un hospital, pues tiene que tener el hospital gratis. Y si alguien tiene mucho dinero, debe tener el hospital pagándolo. Yo creo que ahí no hay discusión y yo creo que nadie se opone a eso. Sin embargo, acá seguimos enfrascados. Con el correísmo no negocio. Con los socialcristianos no negocio. Con Pachacutic sí a medias. Con Centro Democrático. Bueno, lo que pasa es que después viene un reto para el presidente, que es lidiar con la prensa, cuando le dicen muchos, ¿no? Pero ¿por qué usted se sentó con el correísmo? ¿Por qué usted le dio trabajo a tal persona que trabajó con Correa? Pero resulta que en el ámbito social, ya como usted lo dijo, esa persona ha tenido mucha más experiencia que la que puede tener alguien que el trabajo de una empresa privada. Entonces, habría que quitarle ese fantasma a muchas personas que se encuentran en la opinión pública y hasta el propio presidente. Mire, lo que necesitamos es soluciones prácticas. Soluciones prácticas. Necesitamos hospitales que funcionen. Entonces, yo creo que uno de los errores también es hacer eventualmente, dejarse guiar por lo que la prensa dice. La prensa tiene sus afectos, está muy bien, tengan sus afectos, les puede gustar o no, pero no puede un gobierno hacer lo que la prensa quiere que se haga. Si el gobierno tiene que hacer lo que se tiene que hacer, no lo que la prensa quiera. Entonces, si tenemos un presidente que está dependiendo de la opinión de don Alfonso Espinosa, estamos todos por el lado. Doctor, me quedo con esas últimas palabras suyas. Siempre es un gusto aprender de usted y escucharlo. Muchas gracias, muchas gracias. Un gusto siempre para mí. Gracias al doctor Joffre Campaña, fundador de Goberna y Derecho, aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo.